La historia de Nehemías. Nehemías fue un líder judío que ayudó a reconstruir los muros de Jerusalén después de que el pueblo estuvo prisionero en Babilonia. Él era el copero del rey persa, pero al enterarse de la destrucción de Jerusalén, oró, pidió permiso al rey y se encargó de dirigir la reconstrucción. Nehemías enfrentó oposición, pero mostró valentía, fe y liderazgo. Su historia nos enseña sobre la perseverancia, la oración y el trabajo en equipo. La historia de Nehemías se encuentra en el libro bíblico que lleva su nombre, en el Antiguo Testamento. Él fue un líder importante en la historia del pueblo judío y vivió durante el período en que los judíos habían regresado a Jerusalén, después de años como prisioneros en Babilonia. Nehemías trabajó como copero para el rey persa Artajerjes, lo que era un puesto de confianza. Al enterarse de que los muros de Jerusalén estaban destruidos y la ciudad era vulnerable, Nehemías se entristeció profundamente. Oró a Dios pidiendo ayuda y valientemente pidió permiso al rey para regresar y ayudar a su pueblo. El rey estuvo de acuerdo y también lo apoyó con recursos. En Jerusalén, Nehemías organizó al pueblo para reconstruir los muros. A pesar de enfrentar la oposición de enemigos que intentaron desanimarlos e incluso atacarlos, Nehemías se mantuvo enfocado y alentó al pueblo a confiar en Dios. En solo 52 días lograron restaurar las paredes, labor que parecía imposible. Nehemías ayudó a restaurar la fe del pueblo, alentando la lectura de las enseñanzas de Dios y llamando al arrepentimiento. También ayudó en la repoblación de la ciudad, demostrando ser un líder dedicado y valiente, tanto en la reconstrucción de la ciudad como en el fortalecimiento espiritual del pueblo. Su historia nos deja lecciones valiosas: la importancia de la oración, el valor de actuar con fe, la importancia del trabajo en equipo y la necesidad de confiar en Dios. Nehemías es un ejemplo de liderazgo y compromiso con la voluntad de Dios. Principales acontecimientos de la vida de Nehemías: el llamado de Nehemías. Nehemías, copero del rey Artajerjes, recibió la noticia de la destrucción de Jerusalén y oró a Dios pidiendo ayuda. La obtención del permiso real. Nehemías pidió permiso y recursos al rey para reconstruir los muros de Jerusalén. El rey lo aprobó y lo apoyó. La inspección de los muros. Nehemías llegó a Jerusalén e inspeccionó en secreto los muros destruidos, planificando estratégicamente la reconstrucción. Movilización del pueblo. Nehemías organizó a los judíos en equipos, distribuyendo tareas para la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Oposición y amenazas. Nehemías enfrentó la oposición de enemigos como Sanbalat y Tobías, quienes intentaron intimidar e impedir la obra. Trabajo bajo vigilancia. La gente trabajaba armada, alternando la construcción con la vigilancia, manteniéndose firmes ante amenazas externas. Finalización de la obra. Los muros se terminaron en solo 52 días, una hazaña impresionante debido a la unidad entre ellos y la fe en Dios. Lectura de la ley de Dios. Nehemías invitó a Esdras a leer la ley de Dios al pueblo, promoviendo un avivamiento espiritual en Jerusalén. Censo y repoblación. Nehemías realizó un censo y coordinó la repoblación de Jerusalén, fortaleciendo la ciudad física y socialmente. Reformas y restauración espiritual. Nehemías implementó reformas, combatió las injusticias sociales y restauró la observancia del sábado y los pactos con Dios. Estudio bíblico sobre Nehemías. Explicación del libro de Nehemías. El libro de Nehemías cuenta la historia de un líder judío a quien Dios llamó para realizar la tarea de reconstruir los muros de Jerusalén después de su regreso del exilio en Babilonia. La primera parte del libro se centra en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Nehemías enfrentó muchos desafíos, incluida la oposición de los enemigos, Nehemías 4:1-3, pero mantuvo su fe y su liderazgo. Organizó al pueblo para trabajar juntos y proteger la ciudad, completando los muros en tan solo 52 días, Nehemías 6:15. En la segunda parte del libro, la atención se centra en la restauración espiritual del pueblo. Nehemías y el sacerdote Esdras les enseñaron los mandamientos de Dios, fomentando el arrepentimiento y el compromiso renovado con Dios. Nehemías 8:1-8.
El libro también destaca reformas sociales, como combatir la explotación de los pobres y guardar el sábado. Nehemías 5:1, 13, 13, 15, 31. El libro de Nehemías es un ejemplo de liderazgo fiel y valentía, que muestra cómo Dios usa a personas comunes y corrientes para lograr grandes propósitos. También enseña sobre la importancia de la oración, la unidad y la fidelidad a Dios. El llamado y la preparación de Nehemías era copero del rey persa Artajerjes, un puesto de confianza en el palacio. A pesar de vivir cómodamente, no olvidó el sufrimiento de su pueblo en Jerusalén. Cuando supo que las murallas de la ciudad estaban destruidas y que el pueblo estaba desesperado, Nehemías lloró, ayunó y oró a Dios, pidiendo guía y ayuda. Nehemías 1:4. Este momento revela la importancia de la oración como primer paso para afrontar los desafíos. Nehemías también demostró valor al hablar con el rey. Le explicó su tristeza y pidió permiso para ir a Jerusalén y reconstruir los muros. Dios estaba con él, y por eso el rey no solo lo permitió, sino que también le dio cartas de apoyo y recursos para el viaje. Nehemías 2:4-8. Al llegar a Jerusalén, Nehemías inspeccionó en secreto los muros destruidos. Nehemías 2:11-16. Analizó la situación antes de actuar, mostrando la importancia de planificar cuidadosamente y depender de la dirección de Dios. La reconstrucción y los desafíos que enfrentó Nehemías. La reconstrucción de los muros de Jerusalén fue una obra desafiante bajo la dirección de Nehemías. Después de inspeccionar los muros, él reunió al pueblo y lo motivó a comenzar la obra. Nehemías 2:17-18. Nehemías sabía que no podía hacer todo él solo. Movilizó al pueblo, distribuyó tareas y demostró que el trabajo en equipo es fundamental para alcanzar grandes metas. Sin embargo, rápidamente surgió la oposición. Enemigos como Sanbalat y Tobías se burlaron y trataron de desanimar a los trabajadores. Nehemías 4:1-3. Nehemías respondió con oración y perseverancia, enseñando que debemos buscar la fortaleza en Dios cuando surgen las críticas. Cuando las amenazas aumentaron, Nehemías organizó al pueblo en turnos. La mitad trabajaba en la reconstrucción, mientras que la otra mitad estaba armada, preparada para dar protección. Nehemías 4:16-18. Incluso con los ataques externos y el cansancio, Nehemías dirigió con fe, animando al pueblo a seguir confiando en Dios. Después de 52 días de trabajo, los muros fueron terminados. Nehemías 6:15, demostrando que Dios puede lograr grandes cosas cuando trabajamos con dedicación y dependemos de Él. La historia de Nehemías nos enseña a enfrentar los desafíos con oración, unidad, vigilancia y confianza, sabiendo que Dios nos fortalece para superar cualquier oposición. La restauración y el renacimiento de Jerusalén. Después de reconstruir los muros, Nehemías centró su atención en la restauración espiritual del pueblo de Israel. Sabía que una ciudad protegida por fuertes murallas necesitaba un pueblo con fe firme en Dios. Nehemías llamó a Esdras para leer la ley de Dios en público. La lectura fue tan impactante que el pueblo comenzó a llorar, reconociendo sus pecados. Nehemías 8:5-9. Nehemías los animó a regocijarse, ya que era un tiempo de renovación espiritual. El gozo del Señor es su fortaleza. Nehemías 8:10. Nehemías también organizó un censo para identificar a los habitantes de Jerusalén y coordinó la repoblación de la ciudad. Nehemías 11:1-2. Impulsó reformas, combatiendo injusticias como la explotación de los pobres y restaurando la práctica del sábado y la fidelidad a las alianzas con Dios. Este período de avivamiento muestra que Dios no solo desea restaurar nuestras circunstancias externas, sino también transformar nuestros corazones. Así como Nehemías llevó al pueblo a un compromiso renovado con Dios, nosotros somos llamados a vivir en obediencia y reverencia. Las lecciones de Nehemías nos enseñan a buscar un crecimiento espiritual continuo, combatir prácticas injustas y confiar en que Dios es la verdadera fuerza de nuestra restauración. ¿Qué podemos aprender de la historia de Nehemías?
La historia de Nehemías ofrece varias lecciones valiosas para nuestra vida espiritual y práctica. La importancia de la oración. Nehemías comenzó su viaje orando a Dios y buscando su guía. Esto nos enseña que debemos buscar la dirección de Dios en cada situación y confiar en que Él responderá. Debemos tener valor para actuar. Nehemías no solo estaba preocupado por la situación en Jerusalén, sino que tomó medidas valientes. Pidió permiso al rey para ayudar a su pueblo. Nehemías 2:4-5. El trabajo en equipo y el liderazgo. Nehemías supo movilizar al pueblo, organizando el trabajo en equipo. Con él, aprendemos sobre la importancia de unir fuerzas y trabajar juntos para lograr un objetivo común. Perseverancia ante las dificultades. Aún con oposición y amenazas, Nehemías no desistió de la misión. Esto nos recuerda que, ante las dificultades, debemos permanecer firmes en la fe y la confianza en Dios. Restauración de la fe y la justicia. Después de reconstruir los muros, Nehemías se centró en la restauración espiritual del pueblo, enseñando la palabra de Dios y promoviendo la justicia. Esto nos muestra que la verdadera restauración llega cuando ponemos en práctica nuestra fe y vivimos en obediencia a Dios. La vida de Nehemías nos enseña a ser líderes fieles, a confiar en Dios en todo momento y a trabajar por la justicia y la unidad en el cuerpo de Cristo. Su historia nos muestra la importancia de orar, de tener valentía para actuar y perseverar en las dificultades.